¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Sobrenatural. Seguimos aquí en España. Hoy, ni más ni menos que con lo que yo considero una leyenda, que es el señor Itiel Arroyo. ¿Cómo estás, amigo? David, eso de leyenda me queda muy grande. Y No. creo que todavía leyenda es cuando uno muere. Entonces vamos a ver si llego hasta ahí. No, que te queda carrete todavía. Tenías 36. Ay, habíamos quedado que no ibas a revelar mi edad. Es que para mí no tiene nada de malo porque te mantenés como en formol, como conservado, ¿no? Como... A mí me dicen que parezco veinteañero, pero ya tengo 36 añazos. Soy del 85, del buen vino. Del buen vino. Sí. Añejado, pero te mantenés. Gracias por estar. En serio, ustedes no saben cómo me está tratando Itiel. Me siento un rey. El rey de Bilbao me siento. O sea, me has llevado a comer, a pasear y nada, me has recibido de la mejor manera. Así que nada, gracias porque no tenías por qué hacerlo y nada, lo siento. Es un regalo para mí que te vengas a uno de los lugares más bonitos del mundo, que es Bilbao. Ya sabes que no estoy mintiendo ni exagerando. No, real es muy bonito. Ahora que voy a levantar esto por las dudas un poco. Ahí está. Real que me parece como súper bonito. O sea, es un lugar como que mezcla viejo con nuevo, como el casco histórico y no sé, me parece fascinante. Y mucho verde. Pues desde aquí, desde el podcast Sobrenatural de mi amigo David, hago una invitación a todos los amigos latinoamericanos a que se vengan a Bilbao. Aquí les prometo que les invito a un café. Ahí va. Está la promesa hecha, así que bueno, te vas a tener que hacer cargo después. Espero que no vengan todos a la vez. No sea como político en campaña que promete y después. No nos metamos en ese melón ahora. Amigo, para mí, te lo dije antes, sos, si no el mejor, uno de los mejores predicadores de habla hispana. O sea, por escándalo, de verdad, lo creo, ¿eh? O sea, te lo dije, vos puedes hablar 15, 20 minutos de corrido y la gente no se aburre, no lees. Yo tengo una teoría, algo te sugerí antes, pero tengo una teoría que vos practicás mucho tu performance. En plan, la memorizás, la actuás, o sea, es como que lo practicás para a la hora de estar arriba en el púlpito, que te salga natural. ¿Es cierto? ¿Tengo algo de razón? Es cierto, tengo que decir que me honras muchísimo con eso que estás diciendo. No me considero para nada el mejor, solo un aprendiz que sigue aprendiendo y aprendiendo de los mejores, porque yo soy alguien que disfruta del arte de la predicación. Y tienes toda la razón, yo practico lo que predico. Si tú me vieses con una camarita en el hotel o en mi casa, me verías hablando el sermón a un público imaginario. Practico... Hablas solo, en plan, delante del espejo, ¿sí? Yo se lo predico primero al Espíritu Santo. Es decir, ahí estoy y voy practicando las tonalidades, los silencios, los momentos. Obviamente siempre hay un momento de espontaneidad en todo el sermón, pero sí que hay una práctica de él previa, por lo menos en mi caso, para memorizarlo y para hacer que las partes importantes destaquen. Y algo que mucha gente no sabe es que yo tengo una vocación frustrada, que es la actuación. Algo había escuchado, que te querías anotar una escuela de arte, sí, ¿no? Uno de los deseos que todavía no he cumplido y quizá cumpla en el futuro es apuntarme a una escuela de arte escénico. Siempre ha sido algo que me ha gustado y lo intento implementar en la predicación, que tenga un poco de dramatismo. Algunos dicen, es que eres muy dramático, Itiel. Y digo, gracias. Es como parte de mi ADN, es lo que quiero hacer. Sí, me encanta. ¿Y por qué te lo tomás, digamos, tan en serio? ¿Por qué le pones tanto, cómo decirlo? Yo creo que la predicación es una forma en la que uno expresa el mensaje. ¿Por qué le pones tanto cuidado y tanta atención a la forma? Mira, hay dos cosas. La primera y más importante es que para mí ser predicador es un llamado divino. Es decir, yo lo considero que Dios me llamó primero para ser su hijo, para ser después discípulo de Cristo, pero en tercer lugar para ser predicador. Yo estoy consciente de mi llamado y un llamado de predicador implica responsabilidad con el llamado, ¿no? Pero por otra parte se encuentra el hecho de que para mí la comunicación y particularmente la comunicación en la predicación es un arte que me encanta. Primero lo disfruto. Yo soy un consumidor habitual de predicaciones. Me encanta escuchar a otros predicadores y también a otros comunicadores, desde políticos, humoristas, expositores de TED Talks. Sí, es la manera de mejorar, ¿no? Como estar viendo cómo comunican los mejores. Para mí, la oratoria es un arte. Total. Y un arte que se conecta con el corazón de Dios, porque Dios
creó todo con el poder de la palabra. Y Wow. dijo que la salvación del mundo sería a través de la locura de la predicación. Y ser llamado a ser un predicador es un honor. Y hacerlo de tal manera que se vuelva un arte, creo que es mi responsabilidad. Porque Va. realmente considero que el creador es un artista en todo lo que hace. Y imitar su esencia es algo que me gusta. Quiero ser un predicador que imite a Dios en lo creativo que Él es. Me En el encanta. arte, en el poema, en el drama. Dios es así, lleno de matices. Ese Dios que a veces han metido dentro de una caja aséptica, que parece que no tiene ningún tipo de emoción o de color. Sí. No creo que es el Dios que está revelado en las Escrituras. Y pienso que para revelar a ese Dios tan lleno de matices, se necesitan predicadores que su predicación esté llena de matices. ¿Me estoy explicando? Súper. Y comparto al 100%. Para mí es tan importante la forma en la que transmitimos el mensaje como el mensaje en sí. Obviamente la forma puede variar, pero si la forma no es contextual, no es actual, no está preparada, no tiene amor, no tiene estas cuestiones de... me gusta que también involucras el storytelling, ¿no? Contás muchas historias cuando predicás y vas llevando el hilo conductor de ese lado y me parece fascinante. ¿Quiénes son esos referentes, gente que hoy decís, me gusta cómo está predicando, me gusta la forma en la que comunica? Mira, antes de contestar a eso, tengo que decir que independientemente de lo que he dicho, que lo creo, también soy consciente de que el poder de la palabra es tan grande que cuando es predicada por la persona más sobria del mundo, aún así puede tener un efecto transformador. Yo recuerdo a día de hoy algunas predicaciones que escuché en mi juventud o cuando yo era adolescente, predicada por hombres que no tenían mucho carisma teatral a la hora de predicar, Ahí va. pero que lo hacían con el corazón y que lo que comunicaron dejó una marca en mí para siempre. Wow. Y muchas veces eran personas que ni siquiera se movían del púlpito. Entiendo. Y que estaban ahí, pero poniéndole el corazón a lo que estaban diciendo. Quizá no haciendo mucho teatro, ni contando muchas historias, ni dramatizando mucho, pero estaban poniendo el corazón. Y eso era suficiente, unido al poder de la palabra, para transformar al oyente, en este caso, transformarme a mí. O sea que quiero decir esto como matiz, porque creo que también hay una gama muy amplia. Claro, no, pero está muy interesante lo que traes a la mesa. O sea, tenés que prepararlo, pero sin el corazón correcto no sirve. Inclusive con el corazón correcto podés prescindir un poco, ¿no? de ese arte. Sería como esa la... Sí, porque aparte, imagínate, lo que no puede faltar nunca es el corazón. Porque cuando tú estás sobre un escenario, los matices son unos, pero cuando estás en una mesa, los matices son otros. Va. Y yo soy predicador sobre el escenario, pero también sentado a la mesa. Es decir, cuando yo estoy en un escenario, en un teatro, yo soy un predicador, pero cuando me siento a la mesa con mis amigos o mis discípulos o alguien al que le estoy presentando el evangelio, también soy predicador. Wow. Y en la mesa no hago los espavientos que hago en el teatro, porque son dos registros diferentes. Y hay que saber entender cómo comunicas dependiendo del ambiente. Pero lo que es común en el teatro y en la mesa es que le pongo todo el corazón. De hecho, esto fue una advertencia que Cristo me dio cuando me llamó. Me dijo, Itiel, yo tengo un plan para ti. Todavía no lo imaginas, no sabes hasta dónde te voy a llevar, pero quiero que me hagas una promesa. Que vas a predicar con la misma pasión delante de 10 que delante de 100. Que delante de 100 que delante de 1000. Y que delante de 1000 igual que delante de 10.000. Siempre te quiero con el mismo corazón. Porque los números no son importantes. Cada vida cuenta y quiero que seas un predicador para uno como para 1.000.000. Wow. ¿Me estoy explicando? Sí, súper. Y comparto, o sea, el valor del tú a tú, como le dicen acá en España, ¿no? Como de esa comunidad y de crear vínculos. Creo que el discipulado va más por ese lado. Uno puede inspirar, uno puede educar en un mensaje, pero uno no puede discipular desde un púlpito. Uno tiene que arremangarse y bajar. Entonces me parece, a vos te cuesta más estar ahí arriba o estar ahí abajo, que es más desafiante en un sentido. A mí, por ejemplo, me sucede que
quizás comunicar no me cuesta tanto y a la hora por ahí de sentarme es como que tengo que ser intencional. Hay gente que al revés, hay gente que le super da a tocar timbre, ir a casas, pero después cuando tiene que predicar es como que tiene que desafiarse a sí mismo. ¿Vos en qué rol te sentís más cómodo? Mira, la verdad es que esto depende mucho de la persona, pero para mí, el escenario es un lugar más seguro que la mesa. Wow. En el sentido de que en el escenario es fácil ocultarte detrás del drama, de la exposición, de lo que estás contando. Es decir, cuando subes al escenario, de alguna manera, parece como que estás actuando. Y voy a usar esa palabra en el buen sentido. Entonces, estás ahí y a mí esa posición me da mucha seguridad. Sin embargo, cuando me siento a la mesa y tengo que mirar a los ojos a alguien y estoy transmitiéndole no solo información, sino vida. Mira, lo hemos dicho al mismo tiempo. Es así, estoy transfiriéndole vida. Ahí realmente soy despojado de cualquier tipo de máscara protectora. Estoy vulnerable. Y esa posición de vulnerabilidad a veces intimida. Entonces, a mí, todavía hoy, me cuesta más grupos pequeños en los cuales miro a los ojos a la gente y les muestro mi corazón al desnudo, que subirme a un escenario y replicar algo que quizá incluso ya he ensayado en mi habitación. Y que lo haya ensayado no quiere decir que sea menos sincero. No, total, ¿eh? Porque de hecho es más sincero para mí porque le estoy poniendo todo el corazón al ensayarlo. Total, ¿eh? Yo comparto 100% eso. De hecho, creo que lo hablábamos fuera de grabación, que para mí el hecho de poder practicarlo es una manera de memorizarlo. Y para mí no hay nada más lindo que un predicador que no está leyendo. Si tenés que leer no hay problema, o sea, no es como que es algo malo, pero digo, para mí tiene como un valor simbólico. No sé si una vez lo leí en un libro que decía, si lo que estás comunicando no te lo acordás vos, ¿por qué pretendés que se lo acuerde otro? Y me quedó esa frase. No es un axioma, no es una verdad, no es algo bíblico, pero sí es algo que, al menos en plano de comunicación, que a mí me encanta, lo valoro mucho. Así que no significa impostar, o al contrario, es como abrazar más tu predicación, el ensayarla y el practicarla, ¿no? A veces me dicen, Itiel, pero debes dejarte guiar por el Espíritu Santo cuando estás predicando. Y yo digo, es cierto, pero también me dejo guiar por el Espíritu Santo cuando estoy preparando el sermón a solas en mi casa. Es decir, ahí estoy vulnerable a la voz del Espíritu para que Él me guíe. Es decir, no necesito subirme al escenario y decir, bueno, no tengo nada preparado. Dios, guíame. Espíritu Santo, dime qué tengo que decir. Eso me parecería una falta de responsabilidad con el llamado que Dios me ha dado como predicador. Comparto. Ahora, sí que es cierto que hay momentos, yo los llamo el momento de fluir, que literalmente estoy sobre el escenario predicando, todo va fluyendo en mí, cada palabra que digo, siento que cuando estoy comunicando estoy bailando mientras lo hago, la gente está bailando conmigo y es un momento tan sagrado que sí ha habido ocasiones en las cuales el Espíritu Santo ha irrumpido en ese lugar y en ese momento de una manera tan clara que he tenido que romper el esquema. Recuerdo, esto me pasó hace un mes atrás, estaba en Guatemala y estaba ahí fluyendo en ese momento donde yo sentía que yo hablando y ellos escuchando, estábamos bailando juntos y Dios estaba rodeándonos. Y de repente entendí que tenía que parar el sermón y dejar que respondiésemos a lo que estaba pasando ahí. La gente comenzó a llorar, algunos a adorar a Dios. Fue un momento sagrado. Y de hecho el Espíritu Santo me susurró, me dijo, es momento de que te calles ahora porque si no te callas ahora nos la vamos a ver en la habitación después. Déjame a mí. Y no me pasa muchas veces eso, pero cuando me pasa es memorable. Y sentís la responsabilidad de dar lugar, ¿no? Sí. Al final no es tu mensaje. Es que el protagonista es Cristo. Si la gente al terminar el sermón habla más de mí y de lo buen orador que soy que de Cristo, yo he fracasado como predicador. Wow. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Yo quiero que al terminar de predicar la gente hable de Jesús y que la conversación después de mi predicación sea Jesús y no
qué increíble Sitiel como predicador. Si eso es lo que he dejado en ellos, entonces he fracasado como comunicador del evangelio. Es muy fuerte, pero es muy sincero y muy real lo que estás diciendo. Y comparto, porque como mencionaba, al final del día no se trata ni de nosotros, ni tampoco de nuestro mensaje. O sea, somos simplemente un canal. Entonces, si el canal se vuelve más importante que el mensaje que tiene que transmitir, hay algo ahí que no está balanceado. Pero digo, muchas veces uno no puede controlar la respuesta del otro. O sea, uno puede ir con ese corazón y esa intención, pero de repente va a haber gente que va a decir, pero este es el mejor del mundo, como hay gente que va a decir, es el peor del mundo, ¿no? Sí. Y algo que sí me llama la atención es que generalmente, no sé si dentro del mundo cristiano, pero hay como una tensión de no respondo críticas, ¿no? Como no le respondo a haters, los ignoro. Y yo noté que vos en ciertas ocasiones puntuales has tomado otra postura, ¿no? Como que no sé si decir que te gusta, pero sí como que sos de tomar comentarios y de responder. Y veo que lo haces de manera genuina. ¿Por qué lo haces? Porque es contracorriente, ¿eh? No digo que está mal, pero es algo que, de hecho, hay veces que subís como comentarios de estas discusiones y hay un montón de creadores, pastores, predicadores que te responden como aplaudiendo porque quizás ellos no hacen eso y les gustaría, ¿no? Y yo soy uno, me hago cargo. Mira, la verdad, David, es que has puesto sobre la mesa un tema en el cual voy fluctuando. Hay temporadas en las que digo, debo responder, y hay otras en las que digo, jamás voy a volver a responder. Entonces, soy un poco, ¿cómo decirlo? Tengo como mis momentos de cambio de personalidad, como el que quiere responder porque piensa que merece la pena darle importancia a eso y refutarlo e incluso ridiculizar un poco el absurdo que hay detrás de todo eso. Y otras veces digo, es que realmente no merece la pena. Darle protagonismo a esto no merece la pena. Voy a dejarlo de lado y voy a ir a lo importante. Entonces, depende del día que me lo preguntes, te voy a decir una cosa u otra. Cuando he respondido, en cierto modo, lo he hecho por varias razones. La primera es porque pienso que necesito intentar educar a la audiencia que me sigue en buenos modales. Y pienso que el hecho de que en el mundo cristiano estemos convirtiéndonos en críticos constantes de todo es un peligro para nuestro espíritu. Realmente creo que la iglesia debe entender que Dios no nos llamó a opinar, nos llamó a amar. Y no somos críticos ni jueces de nadie, sino todo lo contrario. Deberíamos ser rescatadores, abogados, defensores. En ese sentido, creo que a veces lo hago un poco por educación. Y por otra parte, luego hay un factor meramente de aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque no hay nada que genere más tráfico en las redes y te posicione más que la polémica. Yeah. Y muchas veces esos haters que parece que vienen a destruirte no se dan cuenta de que gracias a ellos los algoritmos de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter creen que somos gente popular y importante. Entonces, a veces darle un poquito de espacio, jugar, entrar en ese juego, potencia que el algoritmo de la red te favorezca. Entonces, por esas dos cosas fundamentalmente, intento a veces educar y decir, hey chicos, es que esto es ridículo, es absurdo esto. Y por otra parte es, bueno, ya que me has dado, voy a aprovechar el momento para favorecer y hacer que mi red crezca gracias a tu hate. Es una estrategia interesante. ¿Sos de mirar así los las estadísticas, las analíticas? O sea, ¿cuánta atención le prestas a redes sociales, a YouTube? Bueno, la verdad es que en este tiempo he aprendido el potencial que tienen las redes para extender el mensaje y sí que le estoy prestando un poquito de atención porque siento que estoy aprendiendo a usar mejor esa herramienta. Una herramienta que ha venido para quedarse y debemos ser conscientes como predicadores
predicadores que nacimos en el púlpito de madera. Yo ya te lo dije, yo soy Yeah. un predicador que nació en el púlpito de madera. Y no me gusta que nadie me diga ni youtuber, ni influencer, ni creador de contenido. No, soy predicador de la vieja escuela, del púlpito de madera. Pero soy Me encanta. consciente de que el púlpito está cambiando y se está haciendo virtual. Digital, también, yeah. digital. Y aunque el mensaje, la esencia debe mantenerse pura, debemos darnos cuenta de que los púlpitos pueden cambiar. Y yo quiero estar por lo menos preparado para hablar en los nuevos escenarios que se están creando, porque es mi compromiso con el que me llamó. El que me llamó me dijo, te encomiendo que prediques el evangelio. Ahora, que yo esté preparado para hacerlo en un púlpito de madera o en el mundo digital es parte de mi responsabilidad con el que me llamó. Entonces sí que estoy prestándole atención a las redes, no porque me interese ser un youtuber o un influencer, sino porque me interesa que el mensaje que me ha sido encomendado llegue a todas las personas que sean posibles. Y Internet es un campo de misión. Comparto 100%. Comparto 100%. De hecho, lo tiré en un reel el otro día. Si vos salís a la vieja escuela a predicar a un tren o a predicar a un bus, un colectivo, no está mal. Pero sé consciente que el 80% de las personas van a estar mirando sus pantallas con audífonos puestos. Entonces, quizás es más efectivo meterte en esa pantalla y hacer sonar tu voz por esos audífonos. Claro. Entonces, coincido al 100%. Y me encanta la manera en la que todo lo relacionas con la misión que Dios te dio. O sea, tanto lo que hablábamos al principio sobre mejorar en la comunicación, desarrollar, practicar habilidades performáticas, como también esto de aprender y de entender redes sociales. Yo creo que has sido pionero en ese sentido, ¿no? Vos empezaste a subir videos en 2007, 2008 a YouTube más o menos, 2010, no sé bien la fecha, pero mucho antes que la gran mayoría se ha subido, ¿no? Pero lo mío fue pura diosidencia. Una eureka, ¿no? Una eureka. Realmente yo no tenía una proyección de usar las redes sociales. Simplemente un día fui a una iglesia que tenía un equipo de grabación y me dijeron, Itiel, tenemos la grabación de tu predicación. Era la primera vez que tenía un vídeo de una de mis predicaciones y dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo dejo en el pendrive o lo salvo en alguna parte? Dije, bueno, pues lo voy a subir a mi canal de YouTube, que era un canal asociado a mi cuenta de Gmail, ¿no? Y lo subí ahí y algo ocurrió. La gente empezó a verlo y a escucharlo. Y soy consciente de que gracias a YouTube muchas puertas se han abierto. Ahora, no es YouTube quien las ha abierto, ha sido Dios quien las ha abierto, pero ha usado YouTube como un mecanismo, como una llave para llegar a lugares, a casas que de otra manera no hubiese podido llegar. Aún hoy en día recibo muchas veces correos electrónicos o mensajes Qué lindo. de abuelas. ¡Qué locura! Que me dicen, mientras estoy haciendo la colada, te escucho. Wow. El otro día estaba limpiando los platos y me puse a llorar mientras estaba escuchándote. Me emociona cuando me lo dice una abuela y me emociona cuando papás me dicen, mi niño Eso es una de locura. 10 años escucha predicaciones tuyas de 40 minutos. No tiene sentido, ¿no? Y yo, claro, para mí esas dos cosas son los extremos que me hacen sentir súper feliz, porque si una abuela me escucha y un niño de 10 años me escucha, yo siento la satisfacción de que, gracias Dios, estoy, no sé si logrando, pero por lo menos me estoy acercando a, no sé, a ser un comunicador efectivo. Joder, digo, a ver que no suene mal esto, un comunicador lo más efectivo que yo pueda ser de tu mensaje. Aún me queda mucho por aprender, tengo que decir, estoy aprendiendo constantemente. No me considero un experto en la comunicación, ni muchísimo menos. Soy un aprendiz, pero ver que una abuelita me escucha o un niño de 10 años es un regalo, es una satisfacción. Me voy a la cama y digo, puedo dormir tranquilo. Total. Y creo que ilustra muy bien el potencial y el poder de estas plataformas. Creo que otra de las puertas también que se te abrieron era el tema viajes, ¿no? De ir y recorrer iglesias. Yo soy consciente de que las redes, particularmente YouTube,
fue lo que de alguna manera desencadenó las invitaciones a Latinoamérica. Dios estaba detrás del plan, porque cuando yo tengo ahora 36 años, como bien has revelado. Amén. Cuando yo tenía 17 años y ni siquiera tenía Facebook, no existía Facebook en aquella época, ni YouTube, ni Twitter. Dios me dio palabra profética a través de hombres de Dios que me decían: eres joven, todavía tienes que madurar, pero un día Dios te va a abrir las puertas a las naciones. No eran estas profecías típicas de voy a decirte algo bonito y te voy a decir que vas a ir a las naciones, más que nada porque te gusta viajar y que quieres ver mundo. No, realmente eran hombres de Dios que hablaban a mi corazón. Yo podía saber que era el Espíritu Santo quien estaba hablando a través de ellos, y me decían: Dios te va a llevar a las naciones porque quiere usarte como un canal para decirle algo al mundo hispano y a la iglesia hispana. Yo con 16 años, al escuchar eso, me ponía a temblar de miedo porque ni estaba preparado, ni lo había pedido, ni lo quería. Entiendo. Pero realmente era un llamado divino. Y tuvieron que pasar más de 10 años hasta que yo realicé un viaje para predicar fuera de España. Y que fue más o menos cuando yo tenía 28 años. Pasaron como, de 10 a 12 años. Wow. Desde que escuché esa profecía hasta que se cumplió. Y Dios... Qué fuerte, no conocía esa historia. Sí, quiso usar la llave de las redes para desencadenar el cumplimiento de esa profecía, ¿no? Pero podía haber usado cualquier otra cosa, pero soy consciente de que se dieron esos factores. Es que ese valor también de perseverar, ¿no? Y de que Dios te haya marcado algo y que quizás no veías el cumplimiento de esa promesa y mantenerte, creo que es un gran valor y algo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que abrazar, esta cuestión de la constancia. Pero no me quiero ir porque una vez yo hago una tarea siempre, los que me escuchan el podcast deben estar cansados de escuchar esta frase, que hago una investigación. Ajá. Y escucho entrevistas en plan ¿qué respondieron antes? No me quiero ir por las ramas, entonces mi pregunta va por este lado. Cuando vos empezaste también contaste en ese momento que tu ofrenda eran un café, digamos, y yo creo que cuando cruzás el Atlántico y ves que las ofrendas son diferentes y que hay una especie de elite o de farándula cristiana, que a mí me ha tocado verla por momentos y que no me ha gustado, y lo digo por mí, no me ha gustado estar en esos lugares. ¿Qué sensación te ocurrió, digamos, primero como ese choque y luego cómo lo vivís ahora, digamos? ¿Cómo ves esa corriente o ese sector hoy? Mira, yo tuve, David, la suerte que muchos hoy no tienen de ser llamado por Dios a ser predicador cuando no existía el glamour que te da las redes sociales por ser un comunicador. Entiendo. Entonces, yo fui entrenado y fui quebrantado en mi corazón por Dios aquí en España para ser predicador sin los beneficios que hoy en día uno asocia con ser predicador, que es fama, dinero, poder, estatus. Estatus. Es decir, yo fui llamado a ser predicador cuando tenía 17, 18 años. No existían las redes sociales y ser predicador no era un asunto glamuroso. Cuando me invitaban a predicar a pequeños grupos aquí en España, literalmente, y no lo digo como con tristeza, lo digo casi como orgullo. Con nostalgia, ¿no? Con como, nostalgia porque fue mi formación, fue mi escuela. Yo tenía que pagar mi gasolina o mi billete de autobús para ir al lugar a predicar. Y la ofrenda, generalmente, como tú has dicho antes, era que te invitaban a comer, te daban un café o te regalaban un libro. Porque lo que me decían a mí es: Itiel, tienes que entender que ser predicador es tu honor, y que nosotros te dejemos el púlpito es la manera en la cual Dios te está pagando. Que wow. te estamos prestando algo que para nosotros es sagrado. Creo lo mismo, Los oídos de la congregación. Entonces, claro, yo crecí y fui pulido como predicador en ese contexto. O sea, mi corazón no anhelaba ser predicador porque me iba a dar mucho dinero,
o porque me iba a dar mucha fama, o porque me iba a dar mucho poder, o porque me iba a dar mucho estatus. Porque para mí ser predicador en España no estaba asociado a nada de eso. Entiendo. Es como que el nacimiento fue muy puro de esa intención. Y es lo que no tienen los muchachos y muchachas hoy, porque ellos ya han visto a través de las redes sociales el glamour de una iglesia que es grande y tiene estrellas del rock cristiano. Y no me estoy refiriendo a cantantes, sino a estrellas de rock como rockstar, sí, celebridades. Y es bien peligroso para el corazón esto. Por eso yo le dije a Alex que si yo estuviese en Latinoamérica y yo fuese alguien nacido en Latinoamérica, moviéndome en esos contextos de mega iglesias y donde se mueve mucho de todo, eso pondría mi corazón en riesgo, porque cuanto mayor es la tentación, más atraído es tu corazón hacia esa tentación. Lo bueno es que yo vivo en España todavía. Lo bueno es que yo sigo estando en España y manteniéndome en un ambiente donde ser predicador es todavía un asunto pionero. La iglesia es misional. Y cuando yo voy a Latinoamérica ya lo hago con un corazón que está comprometido con los principios que he aprendido aquí en España. Y sí, la iglesia en Latinoamérica es generosa. La gente en Latinoamérica te admira y ve al predicador sobre el escenario y se fascina un poco. Y el predicador puede decir, venga, todos a la de 3 salten. Y la gente salta. Que no me entiendas mal, pero es que realmente, existe eso. Es otra forma. Pero al ir yo con un corazón entrenado por Dios en el desierto de Europa, en el desierto de España, puedo ir ahí delante de las grandes multitudes y mantenerme alineado con lo que Dios me pide y no dejarme fascinar. Ahora, digo esto con temor y temblor porque, como vuelvo a decir, todos los predicadores y todos los gente de influencia siempre va a estar tentado por el poder. Sí, es una revisión continua. Por la fama. Sí, por el sexo. Por el dinero. Por el dinero. Es así. Sí, creo que son cuestiones que también son transversales. O sea, todas las personas tienen esas tentaciones, pero la exposición te da una cercanía o una facilidad mucho más sencilla y hay que cuidar el corazón y luchar contra eso. Pero... Y te voy a decir una cosa más, David, porque este es un temazo. Muchas veces el cristiano de a pie juzga a aquellas personas que están en posiciones de influencia, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, de repente X persona famosa manifiesta que es cristiano y muchos la admiran, es cristiano, pero hace cosas que no son muy cristianas, ¿no? De repente, y entonces todos los cristianos que antes le admiraban ahora lo crucifican, le echan hate y lo critican. Mira, realmente personas que están en posiciones de influencia tienen que lidiar con tentaciones de niveles tan grandes que no se las desearía pasar a nadie que se encuentra, por decirlo así, en el mundo de a pie, ¿no? Es decir, la gente que está allá arriba en esas posiciones de influencia manejan tentaciones de alto nivel. De alto nivel. Sí, en cuanto al sexo, en cuanto al dinero, en cuanto a la fama, en cuanto al estatus. Y claro, es fácil, tú desde tu casita... no empatizar y no empatizar y decir, no... Es que fíjate cómo vive, pero bueno, y si tú fueses enfrentado a una tentación de ese nivel, ¿cuál sería tu respuesta? Porque quizá es fácil desde tu casita, ¿no? Con tu trabajo. Sí, es fácil. No, yo jamás aceptaría droga en un ambiente donde nadie te ha ofrecido, quizás, ¿no? Claro, a eso me refiero, Entonces, yo me cuido mucho de juzgar a las personas a través de las redes sociales porque hay que ponerse en sus zapatos para saber con qué cosas están siendo tentados y a qué cosas tienen que decir que no. Vale, sí, lo súper entiendo y comparto de vuelta. Creo que conectamos mucho en varios puntos y bueno, por eso nos llevamos bien, ¿no? Pensamos parecido, pero mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que era que la nueva generación de predicadores ya ha sido atraída, ¿no? Por ese glamour y no sé si notas lo mismo, pero en la última cuarentena hubo un boom, sobre todo de TikTokers, aunque también de YouTubers y de Instagramers, sobre todo adolescentes cristianos, que
que algunos... es como decís, no me atrevo a juzgar nada, pero a veces que hacen cosas que vos decís como, esto es raro, ¿no? Como, che, ¿qué onda esto? O sea, este baile, esta forma. Y quizás es una cuestión de que me estoy poniendo viejo. Tengo 26 y ya estoy llegando a los 30. Y hay cosas que me separan de los adolescentes que antes no, y quizás las veo de lejos. Pero ¿qué consejo práctico podrías darles en plan tamizar el corazón, ¿no? O sea, ¿cómo separar? Ok, esto lo estoy haciendo porque vi el glamour, porque quiero los likes, quiero los seguidores, porque quiero la fama, el reconocimiento, viajar por todo el continente predicando, o lo hago porque Dios me llamó. O sea, ¿cómo sería una manera práctica? En cierto modo, creo que has dado la respuesta a tu pregunta. Todo es un asunto del corazón. Yo lo que les diría a todos estos jóvenes que quieren ser personas de influencia, ya sea siendo líderes, comunicadores, cantantes, y que dicen que lo quieren hacer en el nombre de Jesús, les diría que es más importante el fondo que la forma. Clave, ¿vale? Clave. Y hoy, gracias a las redes sociales, es fácil imitar la forma, pero no tener la autoridad que te da el fondo. Me encanta. Es decir, es fácil hoy ver por YouTube digamos a uno de los grandes predicadores hispanos. Vamos a decir Dante Gebel, argentino, un gran predicador. Lo vamos a tener pronto en el podcast. Pronto lo vamos a tener. Dante, si nos estás viendo, te queremos. Es fácil agarrar y imitar sus frases, imitar su apariencia, imitar sus movimientos. Sus chistes, todo. Imitar sus chistes, es decir, imitar su forma. Pero la cuestión es, para que Dante haga lo que hace, ha tenido que vivir un proceso de formación. Es decir, tiene un fondo. Dios ha trabajado con él durante años para darle un fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que muchos jóvenes quieren? Quieren recibir la corona de su llamado antes de que Dios tenga el tiempo suficiente para preparar su corazón, para que pueda sostener el peso de responsabilidad que implica llevar esa corona. Y Dios... Qué fuerte lo que estás diciendo, man. Es que Dios está más interesado en el proceso que en la meta. Nosotros queremos llegar a la meta saltándonos el proceso. Y Dios no quiere llevarte a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Y claro, a veces ves a estos muchachos que hablan de una manera y que hablan de cosas que uno no puede hablar cuando tiene 22 años, 23 años. Porque para hablar de eso igual necesitas tener 40 o 50 y haber sufrido, haber sido quebrantado, haber tenido experiencias de dolor, haber fracasado y haberte levantado. Pero claro, como son imitadores de forma, pero sin fondo, aparentan ser algo que realmente no son. Y al final eso es ser un impostor. Entonces yo lo que creo es que hay que ser honesto con cada época. Si tú estás en una época con 18, 19, 20, 21 años, sé un comunicador correspondiente a tu edad, a tu experiencia y a tus vivencias. Obviamente tienes que aprender de otros e imitarlos a cierto nivel, porque así aprendemos, pero no te obsesiones por aparentar la forma, sino ora a Dios y diles, dame el fondo, méteme en el proceso necesario, dame el corazón que requiero, forma mi carácter para que pueda sostener el peso de responsabilidad del llamado. ¿Me estoy explicando, David? No, está siendo súper claro y una vez más, coincido mucho. Y le agrego un punto más. Considero que el proceso viene. O sea, es prácticamente imposible que de la noche a la mañana Dios te dé un lugar de esa visibilidad y de esa responsabilidad que quizás tiene la persona a la que estás de alguna manera imitando o quien es tu referente. Y yo creo que ahí en Argentina decimos, ahí es donde se ven los pingos, ¿no? Ahí es donde se ven los jugadores, porque cuando el proceso viene y abandonás, entonces en realidad no es que estás disfrutando el camino, porque Jesús también es el camino. Eso es algo que me ha quedado siempre grabado. Jesús es el final, ¿no? Es la vida, es la meta, es la verdad, pero también es el camino, es ese viaje. Entonces cuando estás transitando ese camino y abandonás, es porque solo estabas interesado en ese final, en ese resultado, en esa corona, y no en el proceso, en disfrutarlo. Y yo no sé si le sirve a alguien, pero
no creo estar portando ninguna corona en este momento, pero mi canal de YouTube ha crecido mucho y yo recuerdo estar un año subiendo videos y que no me vea nadie y ser feliz. O sea, y supongo que a vos te habrá pasado lo mismo en predicándole a 5, Claro. 10 personas en esos años. O sea, porque no hay nada mejor que estar haciendo lo que Dios te pidió y no hay nada peor que tener éxito en un lugar donde Dios no te llamó tampoco. Sí, así es. Yo estuve predicando durante 10 años en España, en audiencias pequeñas, en audiencias difíciles, pasando por experiencias desagradables, cometiendo errores en el proceso, teniendo que aprender a pedir perdón. Durante 10 años Dios me formó en lo invisible y después, cuando Él consideró que ya podía salir a la luz, me sacó y me expuso a nivel, voy a decir, más visible, ¿no? Más evidente. Entiendo. Pero la gente que dice, oye, Til, tú es que apareciste de la noche a la mañana. ¿Cuál fue la clave? Sí, No. sí. Yo estaba en la sombra siendo formado por Dios. Y no fue una noche. Y aquí en España tú le puedes preguntar a mucha gente y dice, ay, Tiel, ay, yo le conozco de aquella época, tenías que verlo. Qué imprudente era. O es que la verdad es que cometió este error. O fíjate cómo te van a contar anécdotas mías que forman parte de los procesos que yo viví y los viví mientras nadie me estaba viendo o muy poca gente me estaba viendo, no estaba expuesto en público, ¿no? Y yo agradezco a Dios por esto. Creo que el haberme formado en lo invisible y después haberme sacado a la luz para ser una voz me ha favorecido. Aún hoy sigo cometiendo errores, pero yo me imagino hoy en día comenzar y hacerlo delante de una cámara y que de repente un vídeo mío se haga viral y que me convierta en una voz que la gente está escuchando, pero sin tener la formación y el carácter adecuado y cometiendo errores de principiante, me imagino hacerlo en ese contexto siendo público y creo que puede ser destructor. Totalmente. Por eso Dios a veces te contiene porque no quiere ponerte en una posición donde seas destruido por la influencia. Dios, es que dame influencia. Y a veces Dios dice, no te la puedo dar todavía. No, pero dámela. Y a veces lo peor que Dios puede hacer es concedernos el deseo. Claro. Porque si nos lo concede, nos está poniendo en una posición muy peligrosa, porque nos puede destruir, porque no estamos listos para asumir lo que implica estar en esa posición. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Súper claro y creo que más de uno que está escuchando se está sintiendo, hay una palabra que me gusta usar, interpelado, ¿no? Como que está sintiendo adentro suyo como que le estás poniendo palabras a cuestiones que ya están adentro y que están condensando ahora. Yo les diría, mira, de los 0 a los 10 años que aprendan a comer y a hablar, ¿vale? De los 10 a los 20 años que estudien y que aprendan a ser estudiantes. De los 20 a los 30, si ya sienten un llamado a ser comunicadores, influencers, líderes, que se dediquen a trabajar en sus iglesias locales, en sus grupos pequeños, en las áreas de influencia pequeñas. De los 20 a los 30 años, que experimenten ahí, en ese ambiente seguro. Comparto. Para que después, a los 30 años, después de la formación necesaria, quizá, ¡pum!, explotes y te conviertas en una voz de autoridad que la gente quiera escuchar. Obviamente no estoy poniendo edades como norma. Como pero reglas bíblicas, pero estoy hablando de que procesos. No hay que ir rápido. Comprendo. Hay que vivir el proceso. Es mejor, es más saludable y finalmente eso te va a diferenciar de ser un fuego artificial o ser una antorcha. Wow. El fuego artificial... Qué poeta que sos, me encantas, men. Ilumina de repente por 30 segundos y luego ¡pum!, explota y desaparece para siempre. Es fascinante esos 30 segundos. Pero después explota y desaparece. Es un cartucho quemado. Sin embargo, la antorcha se prende y quizá no es tan fascinante, tan increíble, pero perdura en el tiempo
y ilumina y se convierte en una herramienta útil para iluminar el camino a los demás. Yo quiero ser una antorcha, no quiero ser un fuego artificial. Me parece increíble de la galera, como decimos en Argentina, o sea, de la nada, el ejemplo que te sacaste, o sea, es muy bueno. Yo no sé si esto te sale natural o si es que tenés un diccionario de cosas, porque es como que quedo flipándome, o sea, quedo como alucinando. Y conectado a esto de las redes y de los influencers y de conectar de manera en plan antorcha con los demás. ¿Qué opinas de la apologética? Uh-huh. O sea, vivimos en América Latina hay un boom de apologistas, pequeños, grandes, con mucha gente, con poca gente, pero si vos entras a internet a buscar, antes si vos querías decir como demostrar la existencia de Dios, tenías un video. Y no hace mucho, te hablo de un par de años. Y ahora es como tenés 50 videos con un montón de material. ¿Qué lectura haces de cómo esta disciplina se está desarrollando hoy? Yo pienso que en el mundo de hoy necesitamos un ejército de apologetas, pero de los apologetas de verdad, porque muchos que dicen ser apologetas solo son periodistas del chisme, es decir, son críticos de otras personas que juzgan lo que otros dicen y llaman a eso ser un apologeta. No. Para mí, un apologeta es una persona que es capaz de dar razones de nuestra fe y hacerlo pensando en el no creyente y crear puentes para que el no creyente llegue del escepticismo a la fe, o por lo menos que se plantee, ¿será que es posible que haya un Dios? ¿Será que la visión cristiana es una visión no para gente de mente corta, sino para gente de mente elevada también, y que hay razones para nuestra fe y son de peso? El apologeta que hace eso está convirtiéndose en alguien esencial para los tiempos de hoy. Por favor, que se levante un ejército de apologetas, pero no queremos personas que digan que son apologetas y lo único que hacen es pelear con otras corrientes cristianas. Esos apologetas que solo critican a otros que piensan diferente dentro de su núcleo o dentro del mundo cristiano, que andan peleando y buscando cómo pelear con otros, esos no son apologetas, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos apologetas que den razones de nuestra fe a la iglesia y que la iglesia diga, es que realmente tenemos razones para creer, y que creen puentes para que los no creyentes digan, es que estos cristianos, a ver si van a tener razón. ¿No? Y ese es el tipo de apologetas que necesitamos. Los otros, para mí, son lo que nosotros aquí en España llamamos periodistas del corazón, amarillistas. Prensa rosa. La prensa rosa. Eso no me parece ser una apologeta. No, comparto. Es también, creo que conecta con lo que hablábamos sobre redes sociales, algoritmos y cómo a veces la disputa también vende, ¿no? Y cómo vende no en el sentido necesario económico, sino en cómo te permite llegar a más lugar. O sea, vos sabés que haciendo un video contra alguien puntual va a tener más repercusión que solo exponiendo una idea. O sea, porque así funciona Internet y es como la parte negativa. Y creo que esa es una tentación en la que no solo una apologeta puede caer, sino creo que cualquier creador de contenido. El verdadero apologeta no está concentrado en tener la razón, sino en ganar el corazón del que le escucha. Porque detrás de los argumentos de las personas se encuentran heridas ocultas. Cuando una persona te plantea una razón por la cual no cree en Dios, el apologeta tiene que entender que no se trata de rebatirle el argumento, sino entender que quizá eso que ha dicho proviene de algo en su corazón, de un dolor. No se puede ser apologeta sin empatía. Es imposible. No se puede. El verdadero apologeta tiene que ser una persona que no solo se mueva en la mente, sino que se mueva en el corazón también. Debe conectar la mente y el corazón para la labor. Y muchas veces, aunque puedas pulir en una batalla intelectual a la otra persona, el apologeta tiene que saber bajar el nivel de su intensidad, de la guerra de palabras, para no perder el corazón de la persona. Porque si pierdes el corazón de la persona, has fracasado como apologeta. Wow.
No sé, yo lo veo así, por lo menos. No, sí. Y creo que ya eso hasta excede a cualquier apologeta y creo que es trascendental en los cristianos, ¿no? O sea, enfocarte más en tener la razón y en ganar una discusión que en tener la relación, eso es un problema. Y yo por lo menos es algo con lo que conscientemente intento pelear, no porque yo luche con eso, porque no es como algo que se me da bastante fácil, creo, conectar y empatizar por ahí con el otro. Pero bueno, estos últimos años con todo lo que ha sido la corriente, el aborto, ¿no? El feminismo, es como que se ha generado una cuestión de discutir y nada, Agustín Laje no está evangelizando. Agustín Laje no está queriendo ganar almas para Jesús. Entonces, imitarlo es como no tiene mucho sentido. Si quieres ser como Agustín Laje, imítalo. Pero si quieres ser apologeta, yo pienso que tus modelos tienen que ser otros. Y valoro el trabajo que hace Agustín Laje y necesitamos gente así. Pero yo no creo que Agustín Laje sea un predicador del evangelio. No, sí, inclusive lo decía hasta excediendo apologeta. Hablo del cristiano de a pie que a veces como replica constantemente ese discurso y se olvida de luchar por el corazón de la persona. Ya, es que quizá hay que pensar... Claro, ¿sabes lo que le pasa a mucha gente que le gusta hacer guerra? Que nunca se ha sentado a la mesa a hacer pastoral. Yo me he sentado a la mesa a hacer pastoral con personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Entonces yo sé que la batalla no es solo contra la agenda LGTBI. Que igual de tanto pelear en contra de una ideología, no nos damos cuenta de que detrás de esa ideología hay personas que han sufrido, que están luchando con una atracción hacia el mismo sexo que no quieren tener y que provienen quizá de que un día alguien abusó sexualmente de ellos. Pero claro, por esa atracción que sienten y que la sienten de verdad, se sienten abrazados en un colectivo que se convierte en su familia y de repente nosotros golpeamos a su familia ferozmente y esta gente dice, estás pegando a mi familia. Y a veces, si lo hiciésemos de otra manera, quizá nos sorprendería cómo estas personas dirían, por favor, necesito que me ayudes porque yo estoy batallando con algo que no quiero batallar. Y no digo que no necesitemos luchar en contra de las agendas que quieren imponerse en este mundo. Hay una batalla real. Pero pero es interesante hacer esa distinción entre la batalla cultural y luego el salvar a las personas. Porque Jesús murió en la cruz para salvar a las personas. Jesús muchas veces no entró en las discusiones de los fariseos y de los saduceos, aunque podía haber ganado el debate. ¿Quién cree que hay un mejor apologeta que Jesús? Jesús muchas veces no quiso entrar en el debate. Él simplemente... se concentró en salvar a las personas. Y las salvó. Y la cruz nos recuerda que lo importante, mientras estamos en este mundo, es salvar a las personas. Realmente, David, no hay un asunto más prioritario para una persona salvada que convertirse en un catalizador de salvación para otros. Y ya está. Pase lo que pase, en el contexto que sea. Dios está tan interesado en salvar que como ve que los cristianos en Occidente están distraídos discutiendo entre sí y no van de misioneros a Irán, a Afganistán, a Pakistán, a lugares de África, tiene que enviar ángeles para evangelizar y enviar sueños a musulmanes porque los cristianos no estamos allí predicando. Le estamos discutiendo del sexo de los ángeles, del color de los ojos de la Virgen María, de si se cae una mosca en el agua bendita, se santifica la mosca o se contamina el agua. Estamos discutiendo de tonterías, cuando hay un mundo por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz y que nos llamó a salvar en su nombre, que estamos ignorando y hacemos ver como que somos gente muy devota por discutir por tonterías. ¿Dónde están los hispanos? Y meto España dentro. Misioneros en el mundo musulmán, en Asia, en África. Todos quieren ser influencers en el mundo occidental, en el mundo hispano, en Latinoamérica, en el escenario, tener su cara en el cartel. ¿Dónde están la gente misionera que muere para salvar en el nombre de Jesús? Claro, sé que es fácil decirlo. La pregunta también es si yo estoy dispuesto a ser un misionero. Quizá ahora mismo entiendo que mi llamado es otro, particularmente, pero
Pero si toda la obsesión que tiene el cristiano que nos está escuchando ahora es convertirse en una influencia en el mundo cristiano y tener esa influencia por convertirse en un buen discutidor de puntos y comas y pierde de vista la salvación de las personas, esta persona no... Es un problema grave. Es como... escucharte hablar de esa manera me genera como una cuestión de que hemos perdido un poco el sentido de lo importante por momentos, ¿no? Como que creemos que todo es urgente, ¿no? El año pasado con el COVID y el apocalipsis era como urgente. Esta señal en el cielo significa... Y yo me muerdo la lengua porque hice videos sobre el tema y todo, ¿no? Pero sí me gusta un concepto que usaste también en el podcast con Alex que tenía que ver con cuestiones centrales de la fe y cuestiones periféricas de la fe. Y creo que hay una tendencia a agarrar cuestiones periféricas y hacer bandera de esas cuestiones y tratar de volverlas centrales y pelearnos entre nosotros por cosas que al final del día no son relevantes y no son importantes. No hacen a la misión, ¿no? No hacen a Eso la en el salvación. mejor de los casos es inmadurez, en el peor de los casos es algo satánico. Así te lo digo. Porque realmente si nos convertimos en gente que discute asuntos periféricos y nos dividimos entre nosotros, perdemos credibilidad delante del mundo. Porque Jesús oró en su última noche, que no le sobraba el tiempo para gastar palabras, dijo, orando por sus discípulos y orando por nosotros, que sean uno, como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos uno, para que el mundo crea. Lo que estaba intentando decir Jesús es que para que el mundo nos crea, tenemos que estar unidos. Es decir, cuando los cristianos se dividen por cosas absurdas, perdemos como iglesia credibilidad delante del mundo. Este mundo no tiene por qué creernos si nos ve divididos, si nos ve discutiendo por puntos y comas, por cosas periféricas de la fe, en vez de hacer sinergia, unidos por la cruz y la resurrección de Cristo y las cosas que son doctrina fundamental de nuestra fe, la identidad de quién es Dios y cómo salva al mundo, esas cosas esenciales, ¿vale? Ahí sí que tenemos que estar unidos y hacer fuerza y preservar la fe pura. Y la unidad que surge de eso está muy bien. Ahora, la división que surge por discutir las cosas absurdas es satánica. Es satánica. Porque nos hace perder credibilidad delante del mundo. Yo creo que Satanás nos ve y dice, es que no necesito enviarles demonios. Si esta gente ya se hace daño la una a la otra. Qué fuerte. No sé. No. Es una realidad. Aparte, duele mucho, ¿no? Cuando ves estas cuestiones y realmente a veces me pasa lo mismo, ¿no? Digo, todavía estamos... De hecho, en ese podcast vos dijiste que tu banda favorita era Coldplay y una horda de gente enojada por ese comentario, ¿no? Y digo, todavía estamos discutiendo si podemos, no sé, ocasionalmente y con sabiduría escuchar cierta música o ir a tales lugares cuando hay cuestiones más importantes y prioritarias que atender. Vamos a crear polémica en este podcast. Me encanta Alejandro Sanz y particularmente la canción Corazón Partido. Ahí va. El muchacho sabe buscar el clic. Esto te va a dar hate y va a incrementar las reproducciones porque el algoritmo va a decir, este vídeo interesa. Ahí va. Gracias por la mano, amigo. Igual no quiero borrar con el codo lo que acabamos de escribir con la mano porque yo considero que esto es una cuestión periférica de la fe. Así que no lo vamos a discutir, pero sí te lo voy a preguntar. Ajá. ¿Cómo? Cuando vos dijiste eso, yo comparto como que uno puede escuchar música secular, pero un montón de gente te comentaba y te decía, ¿cómo puede ser que digas eso? Que mi hijo, que hablan de no sé qué, de qué sé yo. De manera así tangible y de manera práctica, ¿vos qué filtros recomendás a la hora de escuchar? Porque te doy un ejemplo. No sé si vos conocés, pero todo lo que es el trap argentino está volando el mundo. Duki, Tiago, Kea, Nick Nicole. De hecho, hemos hecho reacciones a Trueno y todo, ¿no? Y yo sé que es música que puedo visitar,
que ocasionalmente puedo escuchar, pero que no puedo vivir ahí porque a la Claro. larga me termina haciendo mal. Claro. No sé si es un criterio parecido al que vos utilizás o al que vos podrías recomendar por ahí a alguien. Sí. Pero lo recomiendo con todo tipo de arte y entretenimiento. Es que ese es el punto, ¿no? Series, películas. Pero parece ser como un tabú más grande la música y que las películas, que el cine. Para mí todo arte hay que filtrarlo de la misma manera. El cine, las series, los libros, incluso el contenido en internet Yeah. y la música. Es decir, yo no solo consumo contenido hecho por cristianos, consumo contenido hecho por seres humanos. Y cuando yo observo una fotografía de alguien que no es cristiano, pero capta la belleza, yo puedo ver a Dios en esa fotografía hecha por un ateo. Cuando alguien pinta un cuadro hermoso sin ser cristiano y me fascina por sus trazos y colores, yo puedo ver a Dios en ese cuadro que está hecho por una persona no cristiana. Amén. Porque yo puedo ver a Dios donde Dios está, que está en la verdad. Si es verdad, le pertenece a Dios. En la belleza. Si es bello, le pertenece a Dios. En lo puro, si es puro, le pertenece a Dios. ¿Vale? Y muchas veces la gente atea expresa cosas que le pertenecen a Dios en su arte. Comparto totalmente. Entonces yo disfruto de ese arte. Ahora, tengo unos filtros. Yo soy consciente de que el arte transmite cosas. Entonces, como yo estoy comprometido con el Evangelio, entonces sé cuando cierto arte que estoy consumiendo atenta contra mi fe. Entonces, ciertas letras de canciones, ciertas escenas de películas, ciertas representaciones artísticas en pinturas o esculturas atentan en contra de mi fe. Entonces, yo decido no consumir eso porque atenta en contra de mi fe y contrista al Espíritu Santo que porto y digo, no lo voy a ver. Pero no por eso digo, como muchas veces se ha dicho, nada que no sea cristiano se puede consumir. Eso se le dice a los niñitos y es una forma en la que los papás y mamás espirituales perezosos quieren controlar a sus hijos espirituales. En vez de darles razones para que aprendan a filtrar, les dan prohibiciones. Y claro que yo a mi hija de 3 añitos ahora la doy prohibiciones, no le doy razones. Le digo no y ya está. Porque no está preparada para entender razones. Pero cuando mi hija ya tenga 6 añitos, 7 añitos, que empieza ya a entender, yo le tengo que dar razones de por qué le digo no. Y muchas veces intentamos tratar como pastores, ¿no? O líderes o comunicadores a los que nos escuchan como niñitos, dando prohibiciones. Oye, entonces les mantenemos en una constante inmadurez. Si no les damos razones, estamos diciendo es que no estáis preparados para entender las razones. Wow. ¿Se entiende o no? Sí, se superentiende. Nunca lo había visto de esa manera, pero tiene absoluto y total sentido. Y hay una cuestión ahí de dos cosas que dijiste, de control, pero también de vagancia, ¿no? De pereza, Claro. en algún sentido. Yo con el tema del vino, mucha gente lo sabe, lo hemos hablado tantas veces. Yo como español he crecido en una cultura y en una cultura eclesial donde la copa de vino está en la mesa del pastor y está ahí, en toda mesa de pastores, líderes cristianos. Doy fe que vengo estando aquí en Sí, España y y sí. para nosotros forma parte de la riqueza gastronómica, una copa de vino. Y en Latinoamérica muchas veces esto no se entiende y lo intentan discutir conmigo. Yo digo, la verdad que yo de cosas periféricas no discuto, ¿eh? Venga, Lo dejo ahí. te banco fuerte. Pero muchas veces me dicen, es que, Itiel, aunque entendemos, dicen algunas veces los pastores, aunque entendemos que beber una copa de vino no es pecado, nos es más fácil decirle a la gente que no beban porque aquí no saben beber. Y cuando beben una, beben 10 detrás. Y porque como no saben beber, les decimos que no. Y yo lo entiendo, están actuando como papás o mamás que quieren proteger a sus niñitos, pero les están dejando en una permanente inmadurez. Lo que necesitamos es darles a entender, mira, hasta aquí se puede y de esta manera se puede. Y no se puede de esta otra manera porque hay razones. Esta es la razón, esta es la razón y esta es la razón.
y confío en ti, confío en que vas a poder lidiar con esto junto con el Espíritu Santo y vas a tener madurez espiritual para decidir cómo consumir este asunto, ¿vale? Parece fascinante. Me explico. Entonces, impecable. yo, obviamente, en Latinoamérica nadie me va a ver bebiendo una copita de vino. Sí, no son cuestiones que vos subís a Instagram en plan, aquí tomando una cerveza con el pastor. Por amor a la iglesia en Latinoamérica, yo no bebo vino cuando estoy ahí. Pero si alguien me pregunta, soy honesto y digo, aquí en España bebemos vino y de hecho siempre les digo a los pastores latinoamericanos, si venís a España a la casa de un pastor que os invita a comer y no le lleváis una botellita de vino, le estáis faltando al respeto. Venga. Porque el buen regalo, la manera en la que decimos te quiero y eres valioso, es llevando una botella de vino que sea cara. Claro. Porque el buen vino es lo que expresa tu amor, ¿no? Total. ¿Me estoy explicando o no? Total, 100%. Y de hecho, bueno, Argentina tiene Mendoza, tiene también una cultura de vinos muy fuerte, así que me siento muy identificado con eso. Pero creo que también está apalancado esto en cuanto a la fuerza del vínculo, ¿no? Y cuánto uno quiere involucrarse en eso también del proceso de crecimiento de la gente y cuánto estás encima y cuánto los acompañás y eso se hace con vida, eso se hace con una relación. Y lo último que te pregunto es que cuando estabas en esa charla con Alex, decías que vos y Damaris y vos tenían una cuestión de querer involucrarse más en cuanto a ser discípulos. Y un año después nacía Comunidad Lux y hoy Comunidad Lux es un boom. Y me hacía mucha ilusión escucharte y ver 2 años después dónde había ido a parar ese proyecto, porque sentía como, wow, efectivamente era un sentimiento de Dios porque se logró llevar a cabo y con grandes resultados. ¿Qué significa para vos hoy la Comunidad Lux y qué futuro le ves? Bueno, la Comunidad Lux es toda una sorpresa y una alegría para mí. Realmente se ha convertido en un movimiento de gente de diferentes países que se unen a través de las redes para hacer luz. Para el que no sepa qué es Comunidad Lux, tengo que decir que no es una iglesia. Yo no soy el pastor de Comunidad Lux. Es una comunidad virtual de gente que forma parte de sus propias iglesias locales y colabora en sus iglesias locales, pero se une a través de la red para apoyarse los unos a los otros, hacer fuerza, crecer, orar juntos y ser luz. Y eso me parece fascinante. Y tengo que decir, David, que ahora mismo en el chatluxer.com hay una vida que es independiente a mi persona. Ellos mismos organizan sus propias actividades y yo me quedo fascinado con lo que hacen. Ha sido algo orgánico que te trascendió totalmente. Algo orgánico. Ahora bien, sigo animando a la gente que me escucha a colaborar en sus iglesias locales. Haces mucho énfasis en eso y me encanta, porque no es algo habitual, pero es central, amigo, en tu predicación, digamos, en tu mensaje. Esto que están escuchando ahora en tu canal no es su iglesia. Totalmente. Esto no es suficiente para su crecimiento espiritual. Tienen que estar en una iglesia local, en una comunidad, y tienen que crecer en un ambiente de comunidad, aprendiendo, enseñando, siendo servidos y sirviendo, rozándose, sintiendo la humanidad, creciendo en ese ambiente que se llama la iglesia, que no puede ser sustituido por consumo de contenido a la carta en Internet. Quien crea que la iglesia y la vida en la iglesia se puede sustituir por consumo de contenido a la carta en Internet, no está entendiendo qué es la iglesia y lo fundamental que es. La iglesia es insustituible, insustituible. Y cuando hablo de iglesia, hablo de personas que se unen en torno a Jesús, la Biblia y la adoración a Dios, y se unen para crecer juntos, amarse, pelearse un poco y luego estar dispuestos a morir los unos por los otros si hace falta. Hermoso. Y eso no lo va a cambiar Internet, ni el metaverso, ni la realidad virtual, nada. Nos vamos a necesitar. Está bien que tengamos expresiones virtuales, está bien esto que hacemos, pero quiero invitar a todos los que me están escuchando a involucrarse en sus iglesias locales y a servir ahí a Dios en sus iglesias locales. Ahí es donde yo me preparé, David. Si yo soy lo que soy,
no es porque vi muchos vídeos en YouTube, es porque serví en mi iglesia local, serví a mis pastores y serví allí a las necesidades que existen en una comunidad. Y ahí me entrené, ahí me formó el Señor. Y soy lo que soy porque fui entrenado ahí. Me encanta, amigo. Creo que es una gran manera de terminar el episodio. Twitch, ¿conoces? Ibai, toda esta movida. No sé por qué se me ocurrió preguntarte eso. Sí. Twitch me parece muy interesante. Ibai es vasco. Es decir, Ibai pertenece a esta región donde tú te encuentras ahora, el País Vasco. Yeah. Es un vasco y se le nota. Ya has visto Sí. su manera de expresar. Eso es muy, muy de aquí. Y si alguien conoce a Ibai y admira su talento, la manera en la que comunica, que sepan que se están fascinando con un vasco. Ahí y va. aquí tienen a otro, Itiel, somos vascos. Excelente. Amigo, mil gracias por venir. ¿La pasaste bien? Muy bien, gracias David por invitarme a tu podcast. Te quiero un montón, eres un amigo. Yo también, amigo, de verdad. Te admiro, te respeto, gracias por lo que estás haciendo y que Dios te haga crecer en una influencia aún mayor. Porque sé que ya te está dando el corazón, te está preparando el corazón todavía para influencia mayor y eso va a venir. Gracias, amigo, me emociona. Pero más me emociona lo que vamos a hacer después, vamos a comer. Así que sí, vamos a ello. No paramos de comer, es una cosa increíble. Bueno, siempre saludo así con el puño y nos vemos en otro episodio.